El embrión a partir de solo material genético masculino. La vida no es más que un algoritmo complejo que aún no comprendemos. Stephen Hawking. En preparación para el despegue, le solicitamos tener el respaldo de su asiento en posición vertical y la mesa de servicio asegurada. Si tiene cualquier duda sobre alguna instrucción, consulte a un sobrecargo. ¿Qué lograron los científicos chinos? Científicos chinos han conseguido por primera vez crear embriones de mamíferos, ratones, a partir de solo material genético masculino. Un avance revolucionario en el campo de la biotecnología y la reproducción. Esto se logró modificando células y expresiones genéticas en el laboratorio, de modo que dos células masculinas espermatozoides puedan generar una cría viable en vez de la clásica combinación de óvulo y espermatozoide. ¿Cómo lo hicieron? El equipo liderado por investigadores de la Universidad Jiang Tong de Shanghái y la Academia China de Ciencias utilizó técnicas avanzadas de ingeniería genética y edición del genoma mediante el CRISPR para superar las barreras de impresión genéticas imprinting, mecanismo que normalmente impide el desarrollo de embriones hechos con material solo masculino. Concretamente, modificaron alrededor de 120 sitios genéticos clave para borrar las señales propias de las células masculinas. Usaron células madres embrionarias masculinas, las editaron para que se comportaran como óvulos y luego las fertilizaron con esperma, generando embriones biparentales masculinos. Estos embriones fueron implantados en hembras que solo actuaron como gestantes, sin aportar material genético. De cientos de embriones transferidos, solo unos pocos lograron desarrollarse y solo 2 ratones sobrevivieron hasta la adultez y pudieron reproducirse de forma fértil. Significado científico y límites. Este logro es un hito experimental, demuestra que es posible con reproducción genética avanzada manufacturar embriones saludables solamente con ADN masculino en mamíferos. Sin embargo, el porcentaje de éxito es muy bajo y existen restricciones éticas, técnicas y de salud. Muchos embriones no llegaron a término o murieron temprano. Los ratones generados, aunque viables, mostraron inicialmente ciertos problemas de fertilidad y salud. El salto a humanos está lejano y plantea retos éticos muchísimo mayores. La motivación científica incluye comprender el desarrollo embrionario, los mecanismos de impresión genética y potencialmente ofrecer soluciones a problemas reproductivos, además de la aplicación en especies en peligro de extinción mediante reproducción asistida. ¿Se puede aplicar en humanos? Por ahora no se ha logrado ni se permite éticamente en humanos. Las técnicas, aunque avanzadas en ratones, enfrentan enormes obstáculos biológicos, legales y éticos para su uso en humanos. El único caso alternativo ampliamente conocido es el de la edición genética de embriones humanos para resistencia a enfermedades. El caso del científico He Jiankui y las gemelas Lulu y Nana, que acabó en un escándalo ético y legal en China. Como dijo Carl Sagan, vivimos en un punto azul pálido perdido en la inmensidad y cada vida, por más calculada que sea, es un milagro improbable. Gracias por ver Itinerantur y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios. Itinerantur, viajes, comida.